Así que vamos hoy a meditar un poco. Le voy a invitar que abramos la Biblia en Primera de Corintios capítulo 12, verso número 7. Gloria al Señor. Hoy tenemos un estudio, hermano. Vamos a aprovechar a estudiar la palabra del Señor. Ahí después que nuestro hermano nos proyecte el tema, pero bueno, ahorita que lo digamos, lo lanza. Gloria al Señor. Así que vamos a leer el versículo en Primera de Corintios capítulo 12, verso 7, hermano. Cuando lo tengan todos pueden decir amén. Amén. Mire al lado, si hay alguien que no traiga Biblia, pues compártale la palabra. Y si nuestro hermano también puede compartir el texto acá enfrente, pues estaría bastante bien. Así que vamos a leer el verso 7. Lo vamos a leer todos juntos, hermano, este versículo de la palabra de Dios. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a leerle una vez más, todos juntos, hermano. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria a Dios. Vamos a elevar la oración ante Dios. Padre, gracias en esta hora porque ha llegado el momento de poder también aprovechar el estudio de la palabra, Señor, que el día de hoy es lo que aprovechamos también a tomar el alimento espiritual. Te pido que uses mi vida para edificar a tu iglesia amada, Señor, que se ha reunido hoy en este lugar. Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de llegar al templo. Señor, tal vez después del trabajo, tal vez algunos han llegado cansados, otros con diversidad de tal vez impedimentos que hayan tenido. O tal vez algunos hemos llegado, Señor, y sabemos, pues damos gracias por ello, porque nos has dado la oportunidad de estar aquí. Te pedimos ahora que tu palabra también pueda bendecirnos, pueda edificarnos esta palabra, que siempre, Padre, es un alimento para nuestra vida espiritual. Gracias le damos, amado Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse dando un gloria a Dios fuerte, hermano. Amén, fuerte ese gloria a Dios, hermano. Amén, gloria al Señor. Así que hoy vamos a hablar un poquito, hermano, acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén, vamos a hablar un poco acerca de esto, ya que a veces, como que muchas veces, cuando se habla de los dones, como que a veces la iglesia carece un poquito del conocimiento de los dones, ¿verdad? Pero es necesario que la iglesia conozca, ¿verdad? Acerca de la obra del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo, pues es bastante amplia, hermano, ¿verdad? Y realmente que la presencia del Espíritu de Dios es muy importante en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Primeramente, pues para predicar, como decíamos el día domingo, para predicar el Evangelio, Él nos ayuda a desarrollar la gran comisión. Pero también, hermano, el Espíritu Santo, hermano, edifica a la iglesia. Amén. Y la va a edificar de forma que Él va a dar capacidades, ¿verdad? Capacidades que ya, algunas por naturaleza Dios nos ha dado esos dones, pero hay otras manifestaciones, ¿verdad?, ya sobrenaturales que solo el Espíritu Santo le da a la iglesia, ¿verdad? Porque nada de lo que el Espíritu Santo pueda dar se lo puede dar a la gente inconversa. Todo el desarrollo de la obra del Espíritu Santo es únicamente sobre la iglesia, sobre los salvos, ¿verdad? El Espíritu Santo opera sobre los inconversos, sobre los perdidos, en el punto de convencimiento, ¿verdad? Y la Biblia dice que Él viene a mostrarle a los hombres pues el camino, ¿verdad? Él toca los corazones, el que convence de pecado a las personas. Pero dentro de la iglesia, de los que ya somos salvos, pues el Espíritu Santo tiene un gran labor sobre nosotros, sobre la iglesia, y es capacitarla, hermano. Porque si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nos va a costar la batalla, nos va a costar el caminar en Cristo. Así que es necesario que cada día haya una comunión con el Espíritu Santo. Él va a otorgarle a los hijos de Dios dones, vamos a decir capacidades, ¿verdad? Capacidades que algunas ya van a estar ahí depositadas, casi el Señor ya se las dio. Pero hay otras manifestación, también son dones, pero esos son dones ya en un momento de influencia que el Señor a veces imparte a la iglesia.
y ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces dice la Biblia ahí donde leímos, hermano, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que a la iglesia Dios le ha dado dones, le ha dado capacidades que no han sido en sí depositadas por nosotros mismos, sino que Dios las ha depositado en nosotros para edificación. ¿Cuál es el propósito de los dones? A ver, yo tengo aquí 4 propósitos, ¿verdad? Pero les voy a preguntar a ustedes, para que echen a andar esa memoria, hermano. A ver si ustedes me pueden decir algún propósito de los dones. A ver, le voy a preguntar a alguno. Le voy a preguntar a nuestra hermana, a nuestra hermana Yanira, vamos a preguntarle. A ver que nuestra hermana Yanira nos dé, aunque sea una definición del propósito de los dones. Porque ella cree que los dones son importantes. ¿Cuál es el propósito de los dones? Para ayuda de la iglesia, vamos a decirlo así. Amén. A ver, voy a preguntarle a otro más, a ver, alguien más que algunos ya la hermana Yanira dijo, y ya tenía que usted estar pensando. A ver, así que le voy a preguntar a nuestro hermano Medrano, ya que lo miro bien concentrado. Vamos a preguntarle a él. A ver que él nos pueda decir cuál es el propósito de los dones. ¿Verdad? Nuestra hermana dice que para ayudarnos, ¿verdad? A nosotros como iglesia, ¿qué propósito? Si le preguntaran a usted, porque le pueden hacer esa pregunta y tiene que… Amén, es para edificar, ¿verdad? Nuestra hermana dice para ayudarnos. Pero mire, bueno, vamos, casi dieron por ahí, más o menos. Bueno, ahí yo tengo cuatro propósitos. Número 1, los propósitos de los dones es para edificar la iglesia. Ese es el propósito número 1 de los dones. Y me gustaría que vayamos a leer un versículo para respaldar esto. A ver, allá en 1 Corintios 14, 12. O si algún hermano lo encuentra, pues lo pueda leer, hermano. 1 Corintios 14, 12. Vamos a ver qué dice ahí. A ver, alguien que lo encuentre y lo lea. Léalo, hermano. Procurad abundar en ellos. ¿Qué es procurar? O sea que debemos buscarlos, hermano. No es que tenemos que olvidarnos, no. Los dones hay que buscarlos. Dice que hay que procurar abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para qué hay que abundar en los dones? ¿Para qué? ¿Qué sigue diciendo ahí? ¿Para qué? A ver, díganlo fuerte, hermano. Para edificación de la iglesia. O sea que vemos que un propósito de los dones es para edificación de la iglesia. O sea, si usted tiene un don, usted debe de procurar abundar en él. Amén. Pues yo te voy a explicarles que hay dones de manifestación y también hay dones que ya el Señor nos ha dado. Talentos, capacidades que el Señor nos ha dado. Pero hay dones que son de influencia sobrenatural. Por ejemplo, el don de profecía es una influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre una persona y le usa en ese momento. ¿Para qué? En profecía. Entonces puede usar a otro en interpretación, que también es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero un propósito y el número 1 es para edificar la iglesia. Y cuando hablamos de edificar la iglesia, ¿cómo es que un creyente colabora en edificar? ¿Cómo es que un creyente puede colaborar en edificar a otro, hermano? ¿Cómo? Sirviéndolo. Porque es que ¿cómo vamos a edificar sino sirviendo a otros? Entonces, para eso son los dones también. Para servir a otros. Oiga bien. O sea, nos edificamos nosotros, hermano, y al momento que Dios le usa a una persona en los dones, pues automáticamente le estamos sirviendo a los hermanos también. Estamos edificando por medio de ello. Dice en 1 de Pedro 4:10, si quiere ir a buscarlo conmigo, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a quienes, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que usted mira aquí que, hermano,
nosotros usamos los dones o Dios nos da ciertas capacidades, sean talentos, sean dones, o en ocasiones pues dones que vienen por influencia directa por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y son con el único propósito de ¿qué? De ministrárselos a otros, o sea, para edificar, en sí es para edificar la iglesia, ¿verdad? Porque si Dios me usa en algo a mí y yo abundo en ello, automáticamente paso a servirle a los hermanos, ¿verdad? Y aquel Dios lo utiliza en otra cosa, procura usar ese don, esa capacidad, o si en algún momento viene una influencia del Espíritu Santo sobre él y es un vaso limpio que Dios pueda usar, pues va a edificar la iglesia, ¿verdad? Los dones no son para otra cosa. Los dones no son para competir, a ver quién tiene más dones, quién tiene más capacidades. Los dones no son para eso, hermano. Ni para decir aquí el profeta soy yo, aquí el que habla más lengua soy yo. No, para eso no son los dones. Los dones no son para competir con nadie. Los dones son para edificar la iglesia y para servir a la iglesia, lógicamente. Amén. Y pues también por medio de ello glorificamos a Dios, porque Dios se glorifica cuando también su iglesia es edificada. O sea, Dios se glorifica, ¿verdad? Y pues voy a nombrar esos tres propósitos, ¿verdad? Edificar la iglesia, servirle a otros y glorificar a Dios. O sea que hay propósito de los dones, sí lo hay. Y por eso es que es importante que el cristiano los busque, hermano, ¿verdad? Pues los dones sabemos que se clasifican, hermano, ahí en el capítulo, en Primera de Corintios, capítulo 12, ahí vemos, hermano, es un capítulo, lo que es Primera de Corintios 12, Romanos también, capítulo 12, nos habla de los dones, hermano, que son manifestaciones. Y también en Romanos nos habla de los dones que ya el Señor en algunos casos ya nos ha delegado, nos lo ha dado ya como por naturaleza esas capacidades, que entran también algunos dentro del rol de los dones, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver como cuáles, pero vemos que en sí los dones se clasifican en tres, hermano, ¿verdad? Están los dones, hermano, los dones de revelación, ¿verdad? Los dones de poder y los dones de inspiración. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Encontramos tres en los dones de poder, amén, o sea que son manifestaciones sobrenatural, que es, a ver, nómbreme algunos, si alguno sabe, ha escuchado alguna vez, yo lo sé, ¿verdad? Pero quiero que ustedes participen. A ver, nómbrenme algún don de poder, hermano. A ver, los que han, el don de sanidades, ¿ven? Ese entra dentro de los dones de poder, el don de sanidades. También, también ¿cuál más? ¿El don de qué? El don de milagros, el don de hacer milagros. Uno es el de sanidades, amén, que puede haber una sanidad sobrenatural, alguien que está enfermo, Dios lo sana, pero está también el don de milagros, o sea, una acción milagrosa, que no es algo que naturalmente suceda, ¿no? Por ejemplo, que un día de repente, ¿qué fue lo que pasó? Como cuando estaba en aquella batalla, que aquel hombre de Dios oró y se detuvo el sol. Bueno, a nuestro ojo visto se detuvo el sol. Pero eso fue ¿qué? Eso fue un ¿qué? Un milagro. Porque fue una acción sobrenatural. O sea, no, eso fue algo que se podía lograr. A ver, o sea que no vaya usted a confundir las sanidades con los milagros. No, son dos cosas muy diferentes. El don de sanidad va específicamente para sanar enfermedades, ¿verdad? El otro es para hacer milagros. Y hay otro don que entra dentro de los dones de poder. A ver si alguien más se acuerda de él, hermano. El don de fe. Amén. También hay momentos en que la fe viene como un don, más que una fe, vamos a decir, salvadora. Hay momentos que hay personas que tienen una fe que viene de parte del Espíritu Santo. Y ahí a veces viene esa fe, ese don de fe viene acompañado a veces del don de milagros. Por medio de esa fe sobrenatural, pues sucede, y a veces por eso es que a veces los dones se acompañan uno con otro, hermano. A ver, entonces vemos que se complementan los dones, pero tanto como el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros, pues son dones de acción sobrenatural,
Mire, vamos allá a primera Corintios 12, 9, ahí donde leímos, pero vamos a leer el 9. Dice aquí el versículo 9. A otros fe por el mismo espíritu, a otro sanidades por el mismo espíritu. Dice, a otro hacer milagros. Oiga bien, esos tres dones entran en los dones de poder. Amén, que son dones de manifestación sobrenatural. Oiga bien, por eso hay que tener bien claro cómo es que se clasifican, para entender, hermano, ¿verdad? Para que usted entienda bien. En ocasiones usted va a ver que a veces Dios puede usar a alguien en varios dones al mismo momento. Puede usarlo tanto como en un don de fe, que viene una fe sobrenatural, y tal vez puede orar por un enfermo o un muerto, y el muerto se levanta. A ver, una fe que yo tengo seguridad de que se levanta si oro. Y es una fe que viene de parte de Dios. Ora y usted un milagro que Dios levanta al muerto, hermano. Y automáticamente viene acompañado del don de milagro, porque es un milagro también. Entonces usted ve que los dones se acompañan bastante. Entonces, dentro de de los dones de poder son estos tres: el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Después también viene el segundo, vamos a decir que la segunda lista de dones, que son los dones de revelación. Amén. Los dones de revelación también son tres. Y cuando hablamos de los dones de revelación, hablamos de aquellos que pueden revelar. Por eso se llaman dones de revelación. Revelan muchas veces algo oculto. Hay tres. A ver si alguno puede que lo sepa también, que nombre alguno. Discernimiento de espíritus. El de profecía se adelantó, hermana Marta. Pero como quiera ahí, hermana Marta casi le anda atinando. Pero vamos a ver, bueno, mi esposa dice el discernimiento de espíritu. Ese entra dentro de la clasificación de los dones de revelación. ¿Por qué? Porque el don de discernimiento de espíritus, hermano, ese muchas veces también se manifiesta cuando uno o viene de parte de Dios un sentir de que hay algo que no está bien, ¿verdad? Y muchas veces el diablo quiere como quererse meter sin cubierto y Dios se manifiesta sobre una persona y le hace ver que algo está pasando. Entonces, muchas veces viene el discernimiento, que es sobrenatural. Hay una cosa que usted tiene esa intuición por la palabra para alcanzar a discernir ciertas cosas, pero hay otras cosas que a veces por medio de ese don de discernimientos, pues uno, vamos a decir, uno así logra descubrirlo. ¿Por qué? Porque Dios lo revela. Dios lo revela. También ahí entra la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, que también es otro don, y palabra de ciencia y conocimiento. Esos son los otros dos dones para complementar ya los tres clasificados dentro del don de revelación, de los dones de revelación. Amén. Y mire, vamos a leer el versículo 8, ahí mismo en el capítulo donde estamos. Quiero solamente que usted los ubique en la Biblia también. En el versículo 8, 12:8 dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Amén. O sea que aquí encontramos estos dos. Y dice el verso 10: a otro el hacer milagros, y a otro el de profecía, y a otro discernimiento de espíritus. Oiga bien, que ahí está el otro don, que también aquí lo encontramos en la palabra de Dios. El discernimiento de espíritu. O sea que dentro de los dones de revelación entran pues estos tres: palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritu. Me gustaría entrar a cada uno, pero no completaríamos, hermano. Después también en un futuro podemos hacer unas clases consecuentes para entrar bien a esto. Pero entonces, esos son, ya vimos los dones de poder, que es fe, sanidades, milagros. Después vienen los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Y viene la tercera clasificación, que es los dones de inspiración. A ver, sí, los dones de inspiración. O vamos a decir que son los de expresión, ¿verdad? Y ahí sí entra el que dijo nuestra hermana Marta, el don de profecía, ¿verdad?
Vamos a decir que son dones de comunicación divina, vamos a decirlo así, para que usted entienda más fácil, ¿verdad? Don de profecía, diversidad de género de lenguas, ¿verdad? Cuando también muchas veces viene la profecía, a veces se acompaña muchas veces con el don de interpretación. ¿Por qué? Porque cuando alguien profetiza o alguien habla lenguas, también a veces otro puede interpretar. ¿Se acuerdan que Pablo le dice que todo se debe hacer en orden? Que uno puede hablar lenguas, otro puede interpretar. No es que todo se va a hacer así una locura y así un alboroto. No, Pablo dijo que las cosas se hacen ordenadamente. Dijo que si no hay nadie que interprete las lenguas, pues mejor hable despacio y edifíquese a sí mismo. Pero si hay alguien que interprete la lengua, pues que en su turno interprete las lenguas, ¿verdad? Y bueno, yo he estado en cultos, hermano, donde yo he visto esa manifestación de sus dones. He visto hablar lenguas, he visto que otro interpreta. He estado en momentos también donde el Espíritu Santo ha hablado por medio de profecía. Entonces, ha habido y se siente cuando Dios se mete al momento, ¿verdad? Se siente un ambiente donde la gloria de Dios se manifiesta y entonces ahí Dios usa al que va a usar, ¿verdad? Y uno sabe que es Dios y uno guarda reverencia, guarda respeto, se baja su voz, uno automáticamente ya como que uno siente en el Espíritu que es Dios quien va a hablar y uno automáticamente se detiene a escuchar atentamente lo que Dios quiere hablar. Entonces está el diversos géneros de lenguas, también está la interpretación de lenguas, amén, y está el don de profecía. A ver, ustedes recuerdan cuando los apóstoles y todos aquellos 120 fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó sobre ellos? ¿Qué se manifestó sobre ellos? A ver si recuerdan en esa porción. ¿Qué se manifestó? El de lenguas y ¿cuál más? El diverso género de lenguas. Porque parece que ellos dicen que hablaban y los oían que glorificaban en el idioma de ellos, ¿verdad? Una ocasión usted puede hablar lenguas para edificarse a uno mismo. No es que siempre va a haber interpretación, ¿verdad? Porque hay momentos en que una persona que ya ha recibido el bautismo Espíritu Santo, tal vez de repente viene un sentir en su corazón y hay un mover de Dios en su vida que quiere hablar lenguas, siente hablar lenguas, pues no debe detenerse. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo lo está haciendo querer hablar lenguas, entonces tiene que, si es para edificarse, porque recuerde que nuestro espíritu habla con Dios de esa forma, a través de muchas veces de las lenguas, también hay comunicación, donde muchas veces nuestro mismo espíritu intercede por nosotros, ¿no? Porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pero la diversidad género de lengua pues también es un don, ¿verdad? Que Dios lo da. Esos son manifestaciones sobrenaturales. O sea que no es que los dones nos pertenecen. Mire, hermano, hoy en día se tiene es un error decir, es que yo tengo el don de sanidad. O sea, hay dones que no nos pertenecen, es a quien el Espíritu Santo quiera dárselos. Hoy puede hacer que Dios pueda usar a la hermana Gloria en sanidades, hermano, y no es que ella va a hacer sanidad, tráiganle todos los enfermos a la hermana Gloria para que sane a todos. Puede ser que en ese momento Dios quiso usarla como un vaso limpio para orar por alguien y que fuera sanado. Mañana la puede usar en profecía, ¿verdad? O un día o en otra ocasión, un mover del Espíritu Santo, Dios puede usar a otro. ¿Para qué? Para también usarlo en con el don de sanidades. Entonces ahora ya no fue la hermana Gloria, ahora fue otro que Dios usó, porque es que Él da como Él quiere a su iglesia, hermano. A ver. Pero hay dones que ya no como en la acción sobrenatural, pero hay otros que sí ya Dios nos los ha dado, capacidades y talentos que Dios nos ha dado, que esos podemos decirlo así, esos sí nos pertenecen. Y también hay que procurar desarrollarlos, ¿eh? También hay que procurar, y ahorita los vamos a ver cuáles son. Ahí mismo en el capítulo 12 de Corintios, en el versículo 7, mire lo que dice. A ver, vamos allá. Déjenme ver, creo que aquí, no, perdón, vamos a Romanos, hermano, perdonen. Vamos a Romanos. Ahí en Romanos vamos a encontrar otra orden otra lista, vamos a decirlo así, de dones. Se me cayó un pedacito de mi Biblia, hermano, ¿por dónde cayó? Es que esta Biblia, aunque ustedes no lo creen, la tengo desde que me convertí, hermano. Esta es una reliquia y hoy me la traje y no, esta la dejo solo para tenerla en la casa. Ya tiene bastantes años.
Entonces, ahí en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el versículo 7, mire lo que dice aquí. También hay otros dones como mire aquí, dice, o lo vamos a leer desde el versículo 5, del versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Y usted piensa en eso, ¿verdad? Su cuerpo no tiene todos la misma. Este dedo tiene una función que ningún otro tiene, ¿verdad? Y si este falla, no hay quien lo suplanta, hermano. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Bueno, así también es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice aquí, dice así en el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Oiga bien, si el de profecía, úselo conforme a la medida de fe, ¿verdad? Porque así es como se usa el don de profecía. Y eso hay que tenerlo a veces, hermano, bien claro. Porque a veces Dios pone ese sentir en uno, hermano, pero si uno duda de lo que uno quiere decir o siente decir, entonces ahí no puede uno decir algo. ¿Por qué? Porque no está teniendo fe realmente en lo que está diciendo, ¿verdad? No se puede profetizar con duda, eso no se puede. Entonces, dice aquí, vamos allá. Dice, así que, dice, de manera que teniendo diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, use conforme a la medida de fe. Dice, o si el de servicio, aquí encontramos otros, mire, el de servicio, ¿en qué? En servir. O sea que el servir es un don, sí, hermano, porque no a todos les gusta servir, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les gusta que les sirvan, hermano? A todos, hermano. A todos en algún momento nos toca que nos sirvan. Pero yo le voy a decir algo, si usted ve algo, hermano, algo bastante interesante, es que hay personas que especialmente les gusta servir, que tienen ya vamos a decir que ese talento, esa capacidad que Dios le dio, ese amor para servir. No sienten pesado servir, no sienten carga servir, ya lo traen espontáneamente en ellos. O sea que no es que algo que se les está obligando que lo hagan revivir o resaltar dentro de ellos, no, es algo que ya está en ellos, el servir. No todos les gusta servir, pero en la obra de Dios tiene que haber los que sirven, los que les gusta servir a la iglesia, a la obra, a los hermanos, que no se les hace pesado servir a los hermanos, ¿verdad? Entonces, está está el don de servir. Oiga bien, dice que el que sirve, vamos allí, a ver, dice, siendo muchos en Cristo, dice, si el que de profecía use, como en el versículo 7, o si el de servicio, en servir, también dice aquí, o el que enseña, ¿en qué? En la enseñanza. Oiga bien, hay personas que también Dios les da la enseñanza, y especialmente un pastor debe tener ese don de enseñar. Un pastor debe tener el don de enseñar, porque es necesario, porque el deber de un pastor es guiar, enseñar, educar, instruir. Un pastor debe tener el don de enseñar. También debe ser predicador, pero yo pienso que más el pastor debe ser maestro, hermano. Enseñar. ¿Para qué? Para edificar mayormente a la iglesia, porque la iglesia se edifica bastante cuando el pastor enseña, cuando el pastor trae esta educación de la palabra de Dios, y cuando Dios lo usa en la enseñanza. Hay personas que tienen esa gran discapacidad, que uno se alegra, se goza, hasta se queda con ganas de seguir comiendo, porque qué bonito Dios usa al hermano en la enseñanza. ¿Por qué? Porque son dones que Dios da, ¿eh? Son cosas que Dios da, dice aquí, amén. Y muchas veces eso, más que un don, a veces se convierte hasta ya en un ministerio, porque acuérdense que maestro es un ministerio, amén. Entonces dice aquí que el que enseña, ¿en qué? En la enseñanza. Dice, el que exhorta
en la exhortación. También hasta para eso Dios nos da el don, para exhortar. Pero exhortar es animar. No hay otra respuesta a exhortar. Exhortar es animar, es levantar a otro. A ver, entonces, cuando exhortamos, tratamos de animar a otro, de levantar. Esa es la exhortación. La exhortación no solo es regañar, no es tener la capacidad de levantar. Eso es exhortar, que usted exhorta. ¿Para qué? Con el fin de ¿qué? De restaurar, de levantar. Entonces, hay momentos en que hay personas que también tienen esa capacidad. Hay otros que exhortan y creo que dejan peor las cosas. Pero hay otros que exhortan y hasta se ríen de, gracias hermano por decirme todo eso. Y les dan su buena barrida en su exhortada y ellos están contentos. ¿Por qué? Porque tiene el don, hermano. ¿No? Tiene la gracia de Dios y Dios le usa para exhortar. Los usa para animar. Porque en la iglesia se necesitan hermanos así también. Con esos dones, para animar, para exhortar, para enseñar, para servir. O sea, no solo el pastor debe tener ciertos dones. No, la iglesia debe complementar porque somos un cuerpo en Cristo, hermano. Amén. Cuando alguien tiene la capacidad de enseñar, pues no le podemos tampoco poner bozal al buey que trilla. ¿Verdad que no se puede? Entonces, por ejemplo, alguien que tenga la capacidad, que Dios le ha dado el talento de cantar, pues hermano, ¿cómo se le va a tener sentado al que canta? A no ser que haya cometido un pecado o que sea un flojo, hermano. ¿Verdad? Pero esa persona está buscando de Dios y Dios le ha dado el talento, vamos a decir, porque es que cantar no es un don, es un talento. Ni es un ministerio tampoco. No, este es mi ministerio, el grupo Adonai. El ministerio Adonai. No, eso no es ministerio, hermano. Es un talento. Cuando Dios te le otorga la bendición de darle unas cuerdas vocales que cantan como un ángel, o que usted o que pueda cantar, vamos a decirlo así, que se nota que Dios le ha dado el talento, pues es un talento, no es un ministerio ni es un don. Y que también se usa ¿para qué? Para edificar la iglesia, porque aún esos talentos se usan para edificación, hermano. Amén. Entonces vemos que el que servir, en servir, en la enseñanza, para enseñar, el de exhortación, el que exhorta, en la exhortación. Si usted exhorta, usted no quiera enseñar, sino enseña, ¿verdad? Porque uno dice, ¿por qué el pastor no me pone a cantar a mí? Es que usted es bueno para exhortar, usted es bueno para servir. Entonces, hemos visto que usted tiene ese talento, ese don de servicio. Entonces, lo vamos a ubicar en un área donde usted pueda desarrollar. ¿Qué le dije? ¿Qué decía el texto que leímos allá en 1 Pedro 4:10? Dice, perdón, en 1 Corintios 14:12, ¿qué decía? Dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea que el pastor va a también saber ubicar a cada uno en el área que puede desarrollar, porque el pastor alcanza a ver las capacidades que Dios va poniendo en cada uno, ¿no? Entonces, cuando uno ve que Dios le usa a un hermano, tal vez vamos a decirlo como maestro, bueno, pues ahí que le eche como maestro, porque de esa manera está edificando. A ver, tal vez hermano no canta, pues ¿por qué lo voy a poner a cantar? Si lo puedo poner de vez en cuando, puede ser que en algún momento se puede poner a alguien a cantar, que aunque no cante, pero si el que canta edifica más cantando, bueno, pues que cante. Y que claro, a la medida que sepa cómo Dios le usa, pues tiene que consagrarse también. ¿Ve? Porque hay gente que tienen dones y talentos, pero son unos grandes descuidados, hermano, que no podemos darle uso a sus capacidades. Y son buenos. Mire, yo he conocido personas que para servir son buenos. Pero ¿sabe qué? Son muy dejados para buscar de Dios. Y uno dice, Dios mío, ese hermano que es bueno para servir. ¿Usted no ha visto eso, hermano? Que puede ser que alguien en la iglesia es muy bueno para servir, pero es muy flojo para buscar de Dios. Otros tienen buena voz para cantar y no buscan. Entonces, usted mira que cómo uno va a ayudarles a desarrollar más su talento, su capacidad, su don, si no pone de su parte. Ahí uno puede echar a perder lo que Dios le ha dado a uno mismo. Y eso son las cosas que dice aquella parábola, que aquel hombre fue y las enterró. Ahí es cuando habla de eso. Mucha gente entierra eso, lo entierran, hermano,
por su falta de búsqueda, por su falta de interés, por desarrollar. Que usted es muy servicial. Yo le decía la vez pasada que yo conocí a un hermano que era, bueno, sigue siendo un hermano muy bueno para servir. En otra iglesia lo conocí. Y ese hermano, en todo estaba ahí. Pastor, ¿qué necesita? En el culto ayudando. En esto, lo miraba a veces de ujier, lo miraba a veces en las cámaras, lo miraba a veces después del culto sirviendo en la cocina, lo miraba lavando trastes, lo miraba en la entrada, era el primero llegando a la iglesia, el que abría la puerta. O sea, yo en lo poco tiempo que lo pude ver, que estuve en esa iglesia viendo, dije, este hermano ese tiene el don de servicio. ¿Por qué? Porque hermano, llegaba primero que los ujieres. Estaba ya sirviendo, estaba de ujier, estaba en las cámaras. O sea, yo me sorprendía cada vez que lo miraba, yo estaba en cada lugar trabajando. Entonces, ya a la hora de la palabra, pues se sentaba a gozarse, ¿no? Pero ¿qué era lo que hacía? Entonces, él tenía esa capacidad. Y recuerdo que el pastor me dijo, es que él tiene ese don de servir. Y hay que dejar que trabaje, porque el don hay que procurar darle uso. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice ahí, el que exhorta en la exhortación, hermano, dice, el que reparte con liberalidad. O sea que hasta para ser generoso es un don, hermano. Algunos tienen el don del codo, hermano. El don de la trampa. Hasta para ser generoso, ese es un don. Saber despojarse para darle a otro. No le hablo solo de darle a la iglesia. A veces Dios nos pone a apoyar a alguien y Dios nos quiere usar para bendecir a alguien. Somos agarrados, hermano. ¿Ve? A veces puede ser que Dios pueda usarme a mí, porque mire, hermano, yo recuerdo algo que hermano Monterrosa dijo y es cierto. A veces Dios puede bendecirnos a nosotros con el propósito de que también nosotros seamos de bendición a la iglesia. Eso usted debe de ver cada que Dios lo bendice a usted. Dios a usted lo bendice con el fin de bendecirlo, lógicamente, pero también con el fin de que usted ayude a la iglesia. Amén, hermano, sea de bendición para la iglesia. Entonces, hay que saber cuando Dios nos bendice. También muchas veces Dios nos da un corazón generoso, que no sentimos pesar cuando damos, cuando apoyamos, cuando ayudamos a algún hermano, cuando colaboramos para ayudar a algún hermano, a alguien que está en necesidad, se le ayuda. Hermano, con generosidad lo hacemos, sin carga, sin pesadez, ¿verdad? Entonces usted puede ver, yo le pregunto, ¿usted tendrá ese don o tendrá otro? Pero a pesar de como sea, necesitamos que entre nosotros haya gente generosa también. A ver, hermano. Como que ese don no les gustó mucho a ustedes. Era ese amén muy apagadillo. No, pero es que fíjese que eso es lo que dice aquí. Dice, el que reparte con liberalidad, o sea, con libertad. Con libertad. El que preside, ¿con qué? Con solicitud. Y cuando hablamos de presidir, aquí habla también, significa de un liderazgo de grupo, de manera, o sea, una persona que puede ser que ocupe un liderazgo en la iglesia. Un ejemplo, alguien que, vamos a poner ejemplo, que le toque ser líder de caballeros, vamos a decirlo así. Bueno, es una persona que sabe desarrollar su liderazgo, que sabe presidir, y preside, hermano, con solicitud, es atento a su labor, a su encomendado, de la forma que se le ha encomendado, está abierto para trabajar. Amén. Porque usted ha visto que a veces puede ser que uno pone a alguien, claro, uno busca la dirección de Dios, pero si ha habido personas que tal vez nunca se les ve que desarrollen lo que se les encomienda hacer, hermano. Entonces, aunque el pastor es hombre también y muchas veces pues uno ora al Señor, pero a veces no es que uno pueda a veces equivocarse, sino que a veces Dios nos da la oportunidad a todos para trabajar, ¿verdad? Y entonces ahí se ve cuando uno es fiel, cuando uno con solicitud preside donde Dios lo ha puesto, hermano. Amén. Por eso es que los cargos que usted ha recibido, aún puede hacer que la gente vea muy pequeño el cargo que tienen, son cargos dados por Dios. Y usted está llamado a presidir con solicitud el cargo, lo que sea. Aún sea cualquier servicio que se le ha sido otorgado, usted tiene que desarrollarlo con amor, tiene que desarrollarlo con solicitud y tiene que ser cumplidor. ¿Va? Porque hasta eso se necesita en la iglesia, hermano.
¿Por qué? Porque el pastor se necesita rodear de un cuerpo de colaboradores, de personas que le ayuden a llevar la carga y a desarrollar el servicio de la obra de Dios, porque el pastor no puede solo. Porque si el pastor determina a él caminar solo, pues el pastor va a tener muchas deficiencias que no las va a alcanzar a abarcar. Entonces, para eso Dios capacita a personas en la iglesia, les da dones, les da talentos. Y yo les voy a decir algo a ustedes, hermano. Ustedes tienen dones. Que usted diga, ¿será que yo tengo un don? Sí, usted tiene un don. Más que no lo ha descubierto a veces. ¿No? Usted tal vez diga, yo nunca, tal vez dones de manifestación sobrenatural, tal vez nunca ha usted experimentado un don de esos. De que usted diga que un día Dios lo use para 3 palabras de sabiduría. Bueno, no hay que dejar de dudar de que un día Dios puede usarnos si buscamos el Espíritu Santo. Por eso es que, hermano, la iglesia hoy carece de tiene mucha necesidad la iglesia. ¿Sabe por qué? Por la falta de buscar la presencia de Dios. Porque la iglesia hoy no está buscando llenarse el Espíritu Santo, porque si la iglesia llena el Espíritu Santo, habrá, hermano, mayor funcionalidad en la iglesia. Habrá un mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque Dios repartirá dones, capacidades, talentos. Así como un talento puede venir tal vez ya de pequeño, pero también Dios puede otorgarle dones a otros. O a los que no los usan, también Dios a veces los quita y se los da a aquellos que, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo con el que tenía uno, hermano? Lo enterró, pero cuando vino el Señor, ¿qué hizo? Cuando le pidió cuentas. Lo sacó todo enterrado, pero se lo entregó. ¿Y qué hizo el Señor con ese don? ¿Qué talento? Se lo quitó y se lo dio ¿a quién? A que tenía 5 orales. Va, para que tenga 6. Y mire que hay capacidades que se multiplican a la medida de la entrega de la persona. Porque si usted ve, cuando uno está entregado, voy a ponerle un ejemplo. Una persona puede ser que tenga una capacidad, pero de repente Dios se le abre la puerta que en la iglesia, vamos a decir, le toque tocar un instrumento. Nunca pensó ser músico, pero como que ahí Dios lo va ayudando y le va dando la capacidad de aprender. Y cuando uno menos se acuerda, uno llega a ser músico. Hay cosas que Dios las va entregando, va atribuyendo más capacidades a la medida que esa persona se va entregando. ¿Por qué algunos no tienen capacidades? Porque nunca hacen nada, hermano. Yo les he dicho, hermano, que lo mínimo que usted puede hacer, hermano, es ser fiel, unirse al evangelismo, ser fiel en sus deberes como miembro de la iglesia, dejarse usar y desarrollar para que Dios pueda contar con usted en otras cosas y que en usted pueda haber un desarrollo mayor en sus capacidades que usted tiene, porque aquí algunos tenemos mucha capacidad, hermano. ¿Ve? Pero algunos también nos gusta enterrar los dones, hermano. Algunos somos buenos para servir y no queremos. No queremos, o no sé qué veces nos pasa, vamos y enterramos, hermano, y Dios nos va a pedir cuenta de todo eso. Porque sabe muchas veces por qué la iglesia carece de necesidades, no solamente monetarias, en todas. ¿Sabe por qué? Por el descuido y la inestabilidad de muchos en la iglesia, hermano. Por eso a veces la iglesia carece. Pues cuando hay una iglesia entregada, hay una iglesia que no va a carecer de necesidades. No le hablo solamente del dinero, le hablo de todas las capacidades regulares. Dios entregará más a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está buscando, porque la iglesia está pidiendo, porque la iglesia está queriendo recibir más del Espíritu Santo. Entonces Dios dice, bueno, quiere, le vamos a dar más capacidades, al grado que al punto y momento en que Dios se manifiesta, nos puede dar cultos gloriosos donde puede haber manifestación del Espíritu Santo para edificar la iglesia. Pero le repito, es que estamos viviendo un tiempo, hermano, donde lamentablemente el descuido está a la puerta de la esquina. Aquí se trata de que usted debe ser vigilante, no descuidarse, hermano. Y si usted sabe que tiene ciertos dones o ciertos talentos, porque usted sabe si puede, un ejemplo, el que canta y sabe que puede cantar, no debe descuidar eso, no debe descuidar su vida de búsqueda. ¿Por qué? Porque sabe que está edificando de esa manera a la iglesia, está adorando a Dios de esa forma, está glorificando a Dios en su vida de esa forma, pero también está, hermano, edificando la iglesia. El que sirve tiene que procurar servir,
Tiene que procurar desarrollar su vida en el área de servicio. ¿Para qué? Para que no se le rezague el don que tiene, para que no se le muera la pasión, para que siempre tenga solicitud para servir con amor, porque todos los dones y talentos y capacidades y aún ministerios, ¿sabe con qué se deben usar? Con amor. Esa es una base importante, hermano. Nada aquí se usa con otra cosa. Mire, vamos a seguir leyendo ahí. Dice la palabra de Dios, dice: el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud. Y oiga lo que dice aquí esta parte también: y el que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. El misericordioso también lo hace con alegría. Amén. Claro, no vamos a confundir misericordia con alcahuetería, ¿eh? Pero sí es verdad que a veces hay personas que son misericordiosos. Hasta para eso es algo que Dios lo da, hermano. Amén. El saber restaurar a otro, saber ayudar a otro, saber levantar a otro, actuar con misericordia, eso es algo de parte de Dios, porque no todos a veces son así, hermano. Gente que solo latiguea, solo pisotea, solo hunden, solo mandan al infierno a la gente. No, también a veces hay que aprender a hacer misericordia, porque si yo hago misericordia, un día también se hará misericordia a mí, hermano. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria al Señor, hermano? Estamos para restaurar, para ayudar, pero dice aquí que aún hasta el que hace misericordia, el que hace misericordia con alegría, con libertad, hace misericordia. Entonces vemos que hasta para hacer misericordia se entra dentro del rango de ¿qué? De dones. O sea, son capacidades que ya el Señor entrega. O sea que en la iglesia tiene que existir todas estas capacidades, hermano. Y los hay. Porque aquí entre nosotros hay gente que son misericordiosos con la gente. Aquí hay entre nosotros gente dadivosa. Aquí hay entre nosotros personas que les gusta servir, que sobresalen de unos de otros. Y eso no quiere decir que uno sea menos que otros. No, puede ser que otros son buenos para enseñar, otros son buenos para exhortar, para animar al hermano que no miran, lo exhortan, lo animan, lo levantan. O sea, se manifiesta ¿qué? Los dones, hermano, dentro de la iglesia, lo repito. Y también puede llegar a manifestarse los dones sobrenaturales, que son los 9 que nombramos anteriormente, también en momentos ¿qué? De intervención divina. Los dones son para la iglesia, hermano. Amén. Entonces, lamentablemente a veces por la carencia de conocimiento no nos damos cuenta que a veces Dios quiere usarnos. ¿En qué usted es bueno, hermano? Piense. Usted es bueno para servir, ¿verdad? Usted es bueno para hacer misericordia. Usted es generoso. ¿Qué hay en usted? ¿O qué talento hay? Usted es una persona que tiene ciertas capacidades. Tal vez usted es chirroquero y cuando se ocupa aquí un chirroquero, usted aparece, hermano. Eso es servir, hermano. Eso es servir a la iglesia también. ¿Cómo usted va a creer que le vamos a estar pagando un chirroquero de la calle cuando hay chirroqueros en la iglesia que pueden hacer un trabajo en el templo de Dios? Porque no es mi casa, es la casa de Dios, hermano. O que yo le vaya a pagar a un electricista cuando yo soy electricista, pues no se ve bien, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Porque es que nosotros Dios nos ha dado las capacidades para desarrollar, ¿verdad? Para desarrollar. Entonces, a veces hasta en esas áreas, hermano, Dios nos capacita. ¿Para qué? Aún hasta para mantener el templo de Dios bonito, Dios nos usa a nosotros. Para mantener, dándole ese mantenimiento al templo, Dios nos usa a nosotros, que Dios nos ha dado capacidades. Aquí hay de todo, aquí Dios le ha dado, algunos que son plomeros, otros son de otra cosa, carpinteros. Hasta en eso podemos servirle a Dios cuando se trate de hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos quiere usar en alguna área. Amén. Entonces puede ser que Dios sí realmente tiene interés por nosotros, pero a veces nosotros no nos hemos puesto a pensar y a veces estamos, hermanos, sin uso en la iglesia. No porque queramos estar sin uso, sino porque nosotros nos hemos determinado no ser usados. ¿Ve? Y el peor peligro es cuando nos descuidamos, porque cuando una persona se descuida, se desconecta de todo, hermano. ¿Ve?
Cuando una persona deja de buscar de Dios, hermano, todos los dones se le van para abajo, hermano. Aunque están ahí, porque algunas cosas Dios, hermano, Dios las ha dejado ahí, pero algunos no le dan uso, se le rezagan, los entierran, hermano, y algunos llegan hasta perderlos. ¿Por qué? Porque Dios se los quita. Dios se los quita. Si usted toca un instrumento, dele gloria a Dios. Si usted hace algo en la iglesia, dé gloria a Dios. Si a usted le gusta evangelizar, dé gloria a Dios. Si a usted le motiva servir a los hermanos, gloria a Dios. Porque todas esas capacidades Dios las usa dentro de su pueblo, hermano. Amén, hermano. No solamente queremos que Dios nos use en palabra de sabiduría, que nos use para ver cuando el diablo quiere entrar por ahí. El diablo anda por aquí. No. O sea, Dios nos va a usar como Él quiere, hermano. Amén, hermano. Dios nos va a usar como Él quiere y Dios nos va a dar. Por eso le digo, un ejemplo, con el pastor, pues Dios le capacita, ¿verdad? Y uno pues puede tener varios dones, así como también algún hermano en la iglesia puede tener varios dones. Varios, hermano, capacidades que Dios le ha dado para trabajar en su obra. Ve, hermano, ¿cuánto le damos gloria a Dios? Por eso cuando viene el diablo y le mete a usted en su cabeza, usted no sirve para nada, usted es un cero izquierdo, mire, hermano, déle una patada al diablo y diga: Señor, te reprenda, Satanás. Yo sirvo mucho en la obra de Dios y no he servido porque no me he involucrado. Por eso es que no sirvo, pero sí sirvo. Sí sirvo. Amén. Hay que serle fiel a Dios para que Dios nos pueda usar, hermano. Amén. Así que vemos que es importante. Entonces, ¿quiénes son los que pueden recibir los dones? ¿Quiénes, hermano? A ver, dígame quiénes. Los que están dispuestos al Señor, pero en sí, todos los creyentes. O sea, usted es creyente, ¿verdad? Usted está apto para recibir los dones. Usted está apto, ¿por qué? Porque usted es creyente, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Claro, y a la medida que haya más entrega, pues mayor uso Dios le va a hacer a usted en las capacidades que tenga, porque ¿qué? Dios nos usa a la medida. Usted no ha visto que cuando más entrega a una persona, Dios más le usa. Cuando una persona se entrega más, Dios le utiliza. Por eso es que es importante que haya entrega en nosotros, que haya búsqueda de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda usar para edificar a su iglesia, hermano. Por eso es que es importante. ¿Quiénes reciben los dones? Pues la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 12:11? A ver, alguien que lo encuentre y lo lea. Ahí donde leímos el texto base. ¿Qué dice el texto base? A ver, alguna hermana que lo tenga y lo lea. A ver, alguna hermana. Vamos a darle chance a las hermanas. De esas hermanas rápidas que. Amén, hermana, léalo. Amén, mire qué bonito versículo. Dice que Él reparte a cada uno en particular. Amén. Como Él quiere. O sea, que ¿quién es el que reparte los dones, hermano? El Espíritu Santo. No es el pastor, no, es el Espíritu Santo. No es algún líder, no. El que reparte los dones es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso cuando se trata de dar cuentas, es a Dios quien le damos cuentas de nuestra mayordomía de los dones y de las capacidades que Dios nos ha dado, porque es que es Dios quien nos ha dado estas capacidades. Entonces, a Él le entregaremos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que darnos cuenta que como cristianos, como creyentes, estamos, pues, vamos a decir que en la línea para poder ser usados. ¿Cómo yo puedo descubrir cuál es mi don? El que definitivamente Dios me ha dado tal vez como permanentemente, ¿verdad? Porque yo le dije en su momento que hay de influencia sobrenatural, pero hay unos que también Dios nos los ha dado para trabajarlos, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir cómo puedo descubrirlo? Bueno, pues voy a darle algunas 5 cositas, ¿verdad? ¿Cómo puede usted descubrir? Lógicamente es a través de la oración y la comunión con Dios. Es que muchas veces ahí empieza un desarrollo y ahí usted se va dando cuenta, estudiando la palabra. Entonces usted te ora, estudia la palabra, trata de servirle a la iglesia en el área que usted desarrolla más.
Yo le decía algo a mi hija, hermano, días atrás le digo, ¿tú sabes lo que ya vas a estudiar? Y me dice, sí. Y le digo, ok. Me dice, me gustaría estudiar esto. Y le digo, tú sabes que para que estudies eso vas a estudiar biología. ¿Y cómo estás en biología? Entonces tú tienes que irte por la línea donde tú desarrollas más, ¿verdad? Para que tú desarrolles una carrera que con bastante eficacia. O sea, un ejemplo, si tú quieres ser doctor y no eres bueno para biología, hermano, pues no es tu rama. O sea, tú quieres ser, no, yo quiero estudiar para ser contador, y para las matemáticas eres. Entonces, uno tiene que ir viendo. Entonces también a la medida que uno estudia, ora, lee la Biblia, sirve a la iglesia, cuando hay disposición para servir, o cuando hay la oportunidad de servir, sirve. Entonces irá descubriendo qué área usted desarrolla. Y cuando descubre qué área desarrolla, entonces tiene que pedirle a Dios que le dé fortaleza en esa área para desarrollar más todavía, hermano. Entonces, eso es importante. Entonces, a veces también viene confirmación por otros creyentes, que ahí usted puede distinguir al hermano como Dios lo puede usar. Algunos dicen, no, mire, para servir, fulano, pastor. No, vamos a hacer esto. Mire, hermano, pastor, para hacer esto, el hermano fulano. O sea, como que la iglesia ya sabe, como que la iglesia se va dando cuenta qué capacidades tenemos. También la iglesia se da cuenta, ¿verdad? Entonces, pues como para esto, pues tal hermano, ¿verdad? Para esto que se necesita paciencia, tal hermano pastor, ese es el paciente. Ese estoy seguro que ahí va a estar porque hay paciencia. Entonces, usted ve que hasta la misma iglesia descubre lo que hay en nosotros, ¿verdad? Y también cuando no se usa, la iglesia le da dolor que haya un miembro que tenga ciertas capacidades y no esté desarrollándolas. Entonces, eso es algo triste. Entonces, también a veces podemos evaluarlo por medio de los frutos del Espíritu, hermano. También los frutos que vamos dando, ¿verdad? También que es importante, porque usted sabe que desarrolla en ciertas áreas y ciertos frutos hay en su vida, pues entonces usted debe darse cuenta en qué área Dios le puede usar, ¿verdad? O tal vez Dios lo ha capacitado, Dios le ha dado bastante sabiduría en la palabra. Bueno, pues entonces vaya a evangelizar, vaya a predicar la palabra. Si el Señor lo quiere usar en la iglesia para apoyar al pastor de vez en cuando en la predicación, y cuando le toque no se niegue, ¿no? Porque a algunos Dios nos ha dado la capacidad, pero cuando le toca predicar se niegan a predicar. El pastor, no puedo. Sí puede, pero es cobarde, hermano, ¿no? Sí puede, pero a veces no quiere, porque sabe que a veces hay que pagar un precio para todo, hermano. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Entonces, a veces sí se puede lograr descubrir lo que hay. Mayormente el pastor tiene esa visión de poder ver, porque uno como pastor puede ver algunos en qué área pueden servir, ¿verdad? Y a veces uno ora al Señor para ciertos cargos, pero también ya uno a veces tiene ya en lista personas que uno ve que desarrollan en ciertas áreas. Entonces uno dice, Señor, si es el hermano el que va a ayudar o el que va a estar en esta área, pues, o si es otro, pues guíame. Pero uno como que ya tiene en lista algunos, pero que uno ve la capacidad, ve el desarrollo. Mayormente como ya son miembros plena comunión de la congregación, uno va viendo el desarrollo y uno dice, no, este hermano tiene para desarrollar en esta área en la iglesia y sería de grande edificación al cuerpo de Cristo. Entonces ve que eso es importante también. También es muy importante que tenga visión el pastor para ver el desarrollo. Eso también es muy importante. Así que de esa forma, hermano, se puede muchas veces descubrir. Entonces, ¿cuál es el verdadero uso correcto para usar los dones? Ya les dije hace un momento que para darle un uso correcto a los dones hay que hacerlo con amor. Porque nada se puede desarrollar en la obra de Dios si no se hace con amor. Para servir se sirve con amor, para hacer misericordia es con amor, para ser dadivoso es con amor, para todo lo que se desarrolla la obra, una de las primeras cosas es que debe tener el componente de amor, hermano. Un amor por Dios primeramente y amor por la iglesia, porque aquí en la iglesia hay que amarla, hermano. La iglesia a veces, mire, hermano, uno puede decir, es que la iglesia tiene muchos errores, pero sabe que el pastor, a pesar de que la iglesia tenga miles de errores,
El pastor tiene que aprender a amar la iglesia, hermano. ¿Verdad? Y aunque la gente no vea futuro en la iglesia, el pastor ve futuro. ¿Por qué? Porque el pastor ama la iglesia. Aunque a veces haya unos cuantos cabritos, el pastor los ve hechos ovejas, hermano. Lo ve sin cuernitos. Lo mira como una oveja acolchonadita, hermano. Tranquila, y uno tiene la esperanza. Y es que sabe, mire, hermano, le voy a decir una cosa. Para ser pastor hay que ser un hombre de muchas oportunidades. Porque uno dice, no, ya córtelo de un solo ya. Y el pastor, no, le voy a intentar otra vez a ver si puedo lograr rescatarlo. Le voy a intentar otra vez a ver si puedo buscar la manera de que esta oveja vuelva o de que esta oveja se componga. Y a veces la gente dice, no, es que usted tiene mucha confianza, tiene mucha fe en la gente. No, es que así tiene que ser el pastor, hermano. Entonces, si no, ¿por qué? Porque el pastor debe amar la iglesia. Y aquel que sirve en la obra de Dios también tiene que amar la obra de Dios. Usted desarrolla en alguna área, tiene que desarrollar con amor lo que está haciendo. Amén, porque es para la obra de Dios. Usted sabe que mi hermano, por más sencillo que se vea, mi hermano fue lavado con la sangre de Cristo. Amén, hermano. Usted podrá, pastor, chiquillo, fellillo, así sea como sea, Dios me lavó con su sangre preciosa. Amén. Soy un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Entonces es un privilegio servir en la obra de Dios. Es un privilegio desarrollar alguna capacidad en la obra de Dios. Es un privilegio y hay que hacerlo con mucho amor, hermano. Con mucho amor. Amén. Y si Dios nos ha bendecido y nos ha dado capacidades y muchas veces hasta dones, hermano, o ha repartido a veces hasta mismos ministerios, todo eso es para edificar. Amén, hermano. El pastor está para edificar la iglesia, porque uno pastorea no para pastorear por pastorear, uno pastorea para edificar al cuerpo de Cristo. Amén, porque a la medida que el pastor edifica la iglesia, la prepara para el día del arrebatamiento de la iglesia. Amén, por eso es que Dios va a bendecir, Dios va, hermano, recompensar a los pastores, porque el pastor tiene que capacitar, edificar, y así mismo, aunque usted dirá, pastor, yo no puedo ser pastor porque tengo ciertos impedimentos que me impiden ser pastor, pero usted puede desarrollar en otras áreas y servir con amor y ser de edificación a la iglesia. Amén, hermano. Y cuando usted puede servir, no se vea como que, a mí me usan para hacer esto. No, dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios que usted puede desarrollar en esa área. No hay obra pequeña en la obra de Dios. Todo, mire, hasta lavar un baño es una bendición de Dios. Hasta recoger un papelito por ahí tirado es una bendición de Dios. Hasta el tener el mínimo detalle, tal vez donde no muchos miran, pero es una bendición de parte de Dios que Dios nos permita servir, ayudar, hacer algo para la obra de Dios, porque es el deseo de todo buen cristiano ser usado por el Señor, hermano. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor, hermano? Y ya para cerrar, hermano, así que ya como conclusión, bueno, quisiera, completarle el uso correcto del don, pues de los dones, lógicamente, pues con amor, ¿verdad? También pues los dones se ejercen con reverencia, con orden, con el fin de edificar, no de dividir, ¿verdad? Los dones y las capacidades que Dios nos da no es para dividir el cuerpo de Cristo, para decir aquí yo predico mejor que el pastor, o yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que sutano, yo puedo hacer esto, aquel no puede, y es el que está. No, los dones son para eso, hermano. Los dones son para edificar, no para partir el cuerpo de Cristo. Es para edificar la iglesia. Amén. Así que no podemos tampoco usar los dones con jactancia, menospreciando a aquel que tiene un don más pequeño. Es que aquel hermano solo sirve para servir. No, yo solo soy para predicar, yo solo soy para liderar. No. Aprenda también usted que todos los dones son igual delante de Dios. A ver, como aquel que barre, como el que predica. Como aquel que lava el baño, como aquel que tal vez es un gran predicador, que está en un púlpito. No, todo en la obra de Dios, Dios no ve grandes ni pequeños, Dios nos ve iguales a todos, hermano. Amén. Por eso no podemos actuar con jactancia. Si Dios me usa, glorifique a Dios
y sirva con amor a la iglesia. Si usted puede hacer algo para la obra de Dios y Dios lo ha dotado de capacidades, le ha dado ciertos dones, hermano, edifique la iglesia. Use los dones para que Dios le dé más. No permitamos que entre jactancia a nuestro corazón o que podamos tener otro interés o otro objetivo de usar el don. No. Todo lo que Dios nos ha dado es para usarlo para bendecir, para la iglesia, para poder para glorificar a Dios y para bendecir la iglesia. Servirle a otros es, hermano, es que el que sirve es el más grande en el reino de Dios, hermano. Amén. Cuando la gente quiere que solo lo sirvan, hermano, allá va a ser sirviente en el reino de los cielos, si es que llega, ¿no? Pero el que sirve a sus hermanos, ese es grande en el reino de Dios. Amén, hermano. Por eso hay que procurar saber usar y dejarnos usar donde Dios nos ha capacitado. Amén. Son clases muy bonitas que nos pueden ayudar, hermano. Tal vez más adelante nos preparamos para hablar un poquito más de ejemplos con los dones de poder, ¿verdad? Los dones de manifestación. Entonces, pero vemos que la iglesia pues ha sido llamada con ese fin. A cada uno Dios le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que usted, hermano, tiene un uso en la obra de Dios. Usted no está aquí por estar, Dios no lo salvó por salvarlo. Otra vez usted estuvo en otra iglesia donde usted pensaba que no servía. No, usted puede servir aquí. Que claro, que para que usted pueda servir, hay que ser fieles. Eso también es muy importante, porque a veces cuando somos muy infieles no podemos ser usados. ¿Por qué? Porque no hay la confianza de que usted va a desarrollar con continuidad su labor determinado que Dios le otorgue. No, hay que ser fiel a Dios. Hay que serle fiel. ¿Para qué? Para que Dios pueda usarnos. Amén, hermano. Porque si usted es una persona que puede servir, pero que está unos días en la iglesia, después se aparece 3, 4 semanas y después vuelve a aparecer allá al tiempo, pues ¿cómo se le va a considerar para que usted sirva de otra forma a la iglesia? No se puede, aunque uno quiera y aunque uno diga, Dios mío, quisiera, pero no puedo. Porque acuérdense que el pastor también Dios lo va a usar muchas veces para empujar, para que nosotros desarrollemos más, para que echemos a andar las capacidades que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos va a usar, hermano, de una y de otra manera, pero es necesario que nosotros nos dispongamos a ser fieles. Amén. ¿Usted cree que tiene algún talento, algún don, hermano? Esos que no creen en sí mismos, crean, hombre, en nombre de Jesucristo, hermano. Usted crea que Dios le puede usar en alguna área. Descubra dónde. Descubra. ¿Y cómo va a descubrir? Intente, hermano. Intente. Cuando se le ponga en algo, no diga no. Diga, amén, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Puede ser que desarrolle en esa área. Yo siempre he dicho algo, hermano, y a veces ustedes como que lo digo jugando, pero hay gente que dice, no, yo no puedo evangelizar, no sé predicar, y se lo lleva a la calle, hermano, y sale por ahí un borracho y le pone así un borracho, hermano, lo hace garras, lo hace, hermano, sale Biblia de ese hermanito que dice que no predicaba hasta por donde no se acuerda, no, hermano, no sé de dónde me salió tanta Biblia para testificarle, para que usted vea que cuando usted intenta, desarrolla. Entonces, yo me asombré de una ocasión de un hermano que él se hacía menos. Él, como entendió que tenía un espíritu de inferioridad, bueno, se hacía menos. Pero en una ocasión que fuimos a evangelizar y empezó él a evangelizar. Él ya estaba yendo unos días y un día me les pego allí yo. Y cuando lo pongo, y me fui con él, cuando nos dividimos, me fui con el hermano. Y cuando lo empiezo a escuchar cómo predicaba, dije, bueno, este sí puede, este es evangelista de calle. Entonces, primero decía que no podía, que no iba a evangelismo, porque no podía, porque aquí, porque allá, y con tanto y mil excusas. Y no, cuando yo lo veo, hermano, digo, no, este sí. Y le digo, no, hermano, usted puede. Y se animó mucho, se mantuvo yendo al evangelismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando no intentamos servir, es que no descubrimos lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Pero yo le digo una cosa, Dios a usted le ha dado algunas capacidades. No puede esconderlas, no puede enterrarlas, no puede decir yo no sirvo para nada. Eso es una simplemente excusa para no hacer nada, hermano. Porque yo no le voy a pedir cuenta de lo que usted puede hacer.
Porque qué feo es irse desconectando de lo que usted le puede apasionar hacer, hermano. Usted no le sirve a los hombres, usted le sirve a Dios. Y cada vez que usted sirve a Dios, sirve a su iglesia, sirve a Dios. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Dios de la iglesia. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo? Así que es muy importante que nosotros dejemos que Dios nos use y que estemos buscando a Dios siempre, hermano. Amén. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar al Señor para que Dios nos siga ayudando a todos. Gloria al nombre de Jesús. Padre Santo, gracias. Si usted quiere venir al altar, pues véngase, hermano. Todavía que hay bastante espacio. Véngase al altar. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por este estudio, Padre, que hemos aprovechado en esta tarde para poder disfrutar y para que pueda edificar nuestras vidas, Señor. Usted nos hace un recordatorio